Yo salí de la carrera y mi primer trabajo profesional fue plantar 700 hectáreas de viñedo. Entonces, pues me dio por, no sé, me dio por leer. Yo he vivido la Edad Media de la viticultura. Porque igual que ocurrió en la Edad Media con la agricultura en general, se nos ha olvidado todo. Es que estamos saliendo de la Edad Media en muchos aspectos. Y claro, pues hay que aprender. Hay que conocer los principios y luego ya lo aplicarás en tu terreno particular, pero yo creo que es fundamental conocer los principios. Ahora hemos olvidado el equilibrio. El equilibrio de las cepas, pero también del viñedo. Y este equilibrio es crucial. Creo que una viña puede estar equilibrada produciendo, según el potencial que tenga el suelo, produciendo 3 kilos cepa o 1 kilo cepa. Una viña, para que esté equilibrada, la base de los sarmientos tiene que estar entre 0,7 y 1,2 centímetros. Por debajo de 0,7 considero que hay poco vigor, entonces está desequilibrada. Por encima de 1,2 más o menos me parecería una viña desequilibrada por exceso de vigor. Incidir sobre un factor, por ejemplo el abonado, por ejemplo los tratamientos en su caso, por ejemplo, etcétera, debe de ser consciente el que lo hace, si sabe de viticultura, debe ser consciente de cómo va a afectar al resto. La primera tecla a tocar depende de la situación. Si trabajamos en una espaldera tenemos la limitación del plano, con lo cual no podemos aumentar la carga hasta el infinito. O sea, tenemos que tener una buena disposición y los pulgares no se pueden juntar más de 15 centímetros, 17. Entonces tendríamos que recurrir a otras técnicas. En el caso de un vaso puedo actuar más cepa a cepa, porque hay veces que todas las cepas, sobre todo si es un viñedo viejo, no están iguales. Hay cepas que tienen mucho vigor y la de al lado a lo mejor no lo tiene. Entonces ahí es muy fácil actuar con la poda, dejando más pulgares o menos en función del vigor que tenga la cepa. Si la irregularidad del vigor fuese más homogénea, o sea, si es un viñedo en vaso con muy poco vigor, probablemente donde hay que actuar es sobre el suelo y sobre la nutrición y luego ya ajustar con la poda, pero la poda me parece una herramienta más dentro de un conjunto de prácticas vitícolas. Y la búsqueda del equilibrio es válida en viñedos de 1, de 2, de 3, de 10, de 20 y de 100 años, o sea, eso no cambia. Y al final creo que es clave una formación pausada, que no pasar como se hacía antes, del primer año a 2 yemas y al siguiente año ya se forma la planta entera, y en lugar de 1 a 2 y luego a 4 y luego a 8, que sería mucho más lógico. Viticultura asterisco lógica. Llámale como quieras, pero que sea lógica, por Dios, que se sepa por qué se hacen las cosas. Quiero pensar que estamos evolucionando un poco hacia cuestionarnos cosas. Son las llaves que permiten, lo pienso, de tener cepas que viven 100 años. Lo pienso.